Dios les bendiga, hermanos. En esta oportunidad les traemos lo que es la dramatización de una historia marcada en los libros de los Hechos, de cómo el Espíritu Santo empezaba a guiar a los apóstoles para poder hablar del Evangelio hacia los gentiles. En esta edición, en esta grabación, pues te mostramos de qué se trata. Véalo. La paz sea contigo. Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Heme aquí, haré como tú me ordenes. Felipe, acércate y júntate a ese carro. Él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Felipe, siervo de Jesucristo. Ven. Estaba escuchando que estás leyendo el libro del profeta Isaías. Sí, efectivamente lo estoy leyendo un poco más la Biblia, pero no entiendo lo que dice. Te ruego, ¿tú me podrías explicar qué quiere decir? ¿Realmente entiendes lo que lees? No lo entiendo. No entiendo nada. No sé si habla de él o de otra persona. ¿Me podrías tú explicar? Ven, súbete al carro, explícame. Pasa, Felipe, entra. Fíjate que yo estoy leyendo Isaías como tú lo dices, pero leo angustiado él y afligido y no abrió su boca. Quisiera que me explicaras, ¿está hablando de él o está hablando de otra persona? Está hablando de Jesús, el Hijo de Dios, porque era necesario que Dios enviara a su Hijo unigénito para poder salvar a la humanidad y poder entregar su vida en la cruz del Calvario para que todos nosotros podamos obtener salvación por su gracia. Y ahora Jesucristo, después de que fue llevado a la tumba, resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Dios Padre. Entonces, Felipe, ¿qué tengo que hacer? Si tú me estás diciendo que ese tal Jesús murió para salvar a toda la humanidad, ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? Si en verdad crees en Jesús, el Hijo de Dios, necesitas arrepentirte y bautizarte en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo para que puedas obtener la salvación. Hey, Felipe, pero aquí en la iglesia hay un bautisterio. ¿Podemos ir? ¿En verdad lo crees? Sí creo, si nada me impide. Ok, vamos. Vamos. Siervo de Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias, Señor. En la historia de Felipe y el ángel se da la circunstancia siguiente.
Encontramos a un etíope el cual lee la escritura, que no logra entender por razones que muchas veces debemos de comprender nosotros, que están fuera de nuestro alcance, que necesitamos una interpretación espiritual. Dios, que siempre está presente viendo todo lo que nosotros hacemos, se percata de que aquel etíope tenía el deseo de adorarle, de buscarle. Entonces manda al ángel donde se encuentra Felipe, como una respuesta a la búsqueda de aquel etíope acerca del verdadero Dios. Entonces el ángel se le presenta, le dice a Felipe que vaya donde aquel etíope, y mientras él lee la escritura, dice la palabra de Dios de que Felipe se acerca y le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Mas sin embargo el etíope, careciendo de una instrucción necesaria, no puede darse cuenta de lo que está hablando el profeta Isaías en ese momento. Entonces él es humilde en el aspecto de que le dice: ¿y cómo voy a entender si nadie me lo explica? Es necesario muchas veces que nosotros seamos instruidos por otros. ¿Por qué? Porque hay personas que Dios ya les ha revelado, ya conocen, tienen el conocimiento necesario para enseñarnos a nosotros. Y parte de eso es la humildad que debemos de tener para reconocer lo que no podemos comprender. Dice la palabra de Dios que el etíope era un hombre que estaba sobre los tesoros y que él era un hombre, por así decirlo, muy importante delante de la reina. Él era quien gobernaba todos sus tesoros. Podemos ver que él es humilde y dice: ¿cómo voy a poder entenderlo? Entonces le ruega a Felipe y le dice: siéntate. Es necesario que muchas veces nosotros tomemos ese rol que Felipe tomó, de enseñar a los demás lo poco o lo mucho que Dios nos ha permitido conocer, ponernos junto a ellos y explicarles la palabra de Dios, para que así ellos puedan conocer a Cristo, para que después estas almas también vengan y digan como el etíope: ¿y ahora qué impide que yo busque de Dios? ¿Qué impide que yo busque de Cristo? Porque la palabra de Dios nos dice que el etíope, después de que Felipe le instruyó y le hizo saber de quién estaba hablando el profeta Isaías, que era aquel hombre llamado Jesús, el que había sido crucificado, al que habían desechado, al que venía para salvar la nación, entonces dice la palabra de Dios de que el etíope, al entender lo que venía leyendo, le dice a Felipe: ¿y ahora qué impide que yo me bautice? Posteriormente dice la palabra de Dios que pasan en un lugar donde hay agua, y dice que Felipe bautiza a aquel etíope, y entonces él viene y es que podemos sacar varias conclusiones acerca de esta historia de Felipe y el etíope. La primera es que Felipe realmente él estuvo dispuesto y escuchó el mandato del ángel. Cuando el ángel le dijo: dirígete hacia el sur, hacia Jerusalén, el camino que lleva de Jerusalén a Gaza. Y es algo que nosotros, como siervos que nos estamos preparando para la obra del Señor, tenemos que estar alertas, hermanos. Tenemos que estar atentos a cualquier llamado, cualquier medio que el Señor utilice para que hagamos su voluntad, para que hagamos lo que Él nos ha mandado a hacer. Como siervos debemos de estar atentos a lo que el Espíritu Santo nos dice también. No somos nosotros quienes hacemos, no somos nosotros quienes decimos cuándo, dónde y cómo, sino que es a través de la guianza, de la guía del Espíritu Santo en nosotros. Pero esto solo lo vamos a lograr estar sensibles a la voz del Espíritu si nosotros estamos en comunión con nuestro Dios, en oración, en meditación, en ayuno, todas las disciplinas espirituales que hay, hermanos. Ahí es donde tenemos que estar nosotros trabajando, enfocándonos. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo, a través de nosotros, haga el trabajo. No es de nosotros. Otro punto que es muy importante es el contacto que hizo Felipe. Y aquí es donde entra el Espíritu Santo, porque es muy curioso que primero se le aparece el ángel a Felipe, pero es el Espíritu Santo quien le dice a Felipe: acércate a él. Así nosotros, hermanos, tenemos que estar igual, llegamos al mismo punto, que tenemos que estar en comunión con nuestro Dios, para que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros
y dejarnos guiar por el Espíritu Santo, a lo que Él dice, no a lo que yo creo que así es, no a lo que yo creo así lo vamos a hacer. No, es como el Espíritu Santo dice, como el Espíritu Santo lo manda. Y es muy interesante porque en los tiempos antiguos los eunucos no podían entrar a una asamblea, no, tenían prohibido, allá en Deuteronomio 23, 1 lo dice, que ellos no pueden entrar. Sin embargo, con esta nota, con este evento, Dios está cumpliendo y se está cumpliendo la profecía que dijo el mismo profeta Isaías en el capítulo 56, verso 3 al 5, que Él les da la promesa a los eunucos ser parte del pueblo, que ellos van a poder entrar a la casa de Dios y además les va a dar un nombre perpetuo. Ahora dígame usted, hermano, ¿quién nos está dando esto? ¿Y por medio de quién? Por medio de Cristo. Por medio de Cristo nosotros podemos entrar confiadamente. Por medio de Cristo podemos entrar confiadamente. Es muy, muy interesante. Desde allí donde debemos estar atentos, hermanos, atentos. Luego viene la misma conversión del eunuco. ¿En qué? Porque el eunuco venía de Jerusalén, pero no había oído acerca de Cristo. Y es ahí cuando el Señor se glorifica. Es ahí cuando el Señor se glorifica usando al Felipe, porque la primera consecuencia es que este eunuco se convierte, recibe a Cristo. ¿En qué sentido? Él se da cuenta de que Cristo es el sacrificio supremo, el sacrificio perfecto para perdón de nuestros pecados, es el sacrificio acepto para Dios, para que seamos salvos. Y la segunda consecuencia es el gozo, pues se fue gozoso. Se fue el etíope, el eunuco, siguió su camino gozoso. Y el tercero, hermanos, y aquí es donde tenemos que regocijarnos mucho más, porque el alcance del evangelio es para todo aquel que cree en Jesucristo. Y aquí viene nuestro trabajo, hermanos, presentar las buenas nuevas a toda la creación, a todas las criaturas, para que aquel que crea en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Que el Señor les bendiga, hermanos, y gracias por su tiempo. Lo que el Señor me dijo a mi vida con esta historia preciosa es que en primer lugar Él no hace acepción de personas. Sabemos que el etíope no entraba dentro del linaje de Abraham, no era judío, sin embargo el Espíritu movió a Felipe hacia donde él estaba. El Señor es tan maravilloso que Él se mueve hacia nosotros. Él manda personas a que nos busque y nos dé su palabra tal cual. Él no entendía lo que estaba leyendo. El Espíritu Santo es el que nos hace comprender la palabra. Por sí misma no nos dice nada, pero cuando el Espíritu habla a través de la palabra del Señor, comprendemos y somos transformados. Otra de las cosas que me enseña esta historia es que al Señor le gusta ese entusiasmo que tuvo el etíope, que le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua. Y el Señor no quiere que perdamos esa emoción. Tal vez a lo mejor crecimos dentro de un hogar cristiano, en una iglesia, tenemos ministerios, pero lo vemos como carga, como algo pesado, como algo que debemos hacer, pero el Señor quiere que lo hagamos con entusiasmo, como si fuera ese momento en el que lo conocimos, y todos los días nos asombremos de su gran amor y de su misericordia. Y de esta forma es como nosotros hemos concluido presentando lo que es este pequeño video dramatizando esta hermosa historia en la cual sabemos que aprendemos muchísimo. Esta historia nos enseña muchas cosas y vemos realmente lo importante que llegara el Espíritu Santo y llenar las vidas de los apóstoles, poder ser revestido del Espíritu Santo, poder llenarse de ese poder del Espíritu Santo para que los apóstoles se armaran de valor, se armaran de la valentía para poder llegar y hablar del Evangelio de Jesucristo hacia las personas,
porque es el mandato que Jesús les dio: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, a través del Espíritu Santo. Después del día del Pentecostés, pues estos apóstoles se armaron de valor para poder llevar el evangelio a las personas y puedan ser salvas y poder ser alcanzadas para el reino de Dios. De esta forma, pues Dios igualmente quiere que nosotros seamos usados, pero necesitamos la llenura, necesitamos ser llenos cada día del Espíritu Santo para poder armarnos de valor, para poder hablarles a las personas que necesitan de Jesucristo. Entonces es para eso que Dios nos llama también a nosotros, para que nosotros hablemos de las maravillas que Dios hace, no quedarnos con la palabra solo nosotros, sino que alcanzar también, porque ese es el mandato que nosotros tenemos como hijos de Dios y como fieles servidores de Dios. Así que este es el mensaje de este hermoso pasaje. Dios les bendiga y muchas bendiciones a todos ustedes.